buenas noches. Como todos los martes, estamos con ustedes a través de Agenda Educativa. Gracias por esa presencia, por esos mensajes que envían también nosotros interesados en las preguntas que envían cada uno de ustedes. Hoy tenemos la visita de la arquitecta Margarita Orué de Villalba. Ella está cumpliendo la función de directora del Centro Paraguayo para la Educación Permanente COEPGAJU del Ministerio de Educación y Ciencias. Ella es arquitecta en posgrado en diversidad cultural en México, especialista en evaluación de impacto ambiental y en la elaboración de políticas, programas y proyectos sociales. Su cargo actual, como ya mencioné, directora general. Pero ya hablando fuera de lo que es la Cámara, estuvimos diciendo que es importante para el aprendizaje el uso de los colores y la caracterización de las aulas para el mejoramiento de los aprendizajes. Y digamos, bueno, yo puedo tener un color rojo, un color verde, eso cómo incide. Es tan importante también para las instituciones educativas los colores o la ambientación donde los niños, los jóvenes o los adultos también puedan llegar a aprender y que el aprendizaje es cambio de conducta. Adelante, Margarita, un placer tenerla aquí. Un saludo cordial, senadora, a usted y a la audiencia de este programa. Y mis agradecimientos por este espacio, que yo creo que va a ser de utilidad para todos aquellos que nos preocupamos por la calidad de la educación en nuestro país. Sí. Bueno, Margarita, si nos habla un poco de esa primera parte ya como arquitecta, ¿cómo inciden los colores o la ambientación para el aprendizaje? Sí, muchas gracias. Realmente este es un tema que a mí me apasiona, ¿verdad? Yo tengo 27 años en el Ministerio de Educación y Ciencias y encontré en este espacio, tuve la experiencia de trabajar en un programa que tenía apoyo de la cooperación internacional, en el cual iba a implementar un nuevo programa en 300 escuelas. Hablamos de 300 escuelas, del primero al sexto grado, estamos hablando de aproximadamente 2.000 aulas. ¿Qué me tocaba a mí en ese entonces? Fue hace unos años, desde el año 2021 hasta el 2023, me tocó trabajar la reparación de esas escuelas, específicamente en las aulas en las que se iba a desarrollar el programa, que son las de primero a sexto grado. Pero analizamos desde un punto de vista de estudiar y ver las posibilidades que le puede brindar el aula al niño, ¿verdad? Y en ese sentido, aparte de la reparación del techo, de las paredes, de la energía eléctrica, de lo que es pisos, era cómo ambientábamos ese aula para que el niño sea el centro de la educación. Y en tal sentido yo estudié mucho la experiencia de María Tecla Montessori, la experiencia de Reggio Emilia en Italia, en donde Montessori nace en 1870. La experiencia de Emilio Reggio fue en el año después de la posguerra. Y ellos ya estudiaron y analizaron cómo ese aula puede incidir en el desarrollo del talento, en el aprendizaje, en la independencia y de que el niño se sienta bien, porque es un derecho, ¿verdad? Ahora, lo que yo sé, lo mínimo, ¿verdad? Que el ambiente escolar, que las paredes deben ser pintadas en blanco, que no hay que utilizar los colores vivos porque eso incita en la psicología de los niños, incita a la hiperactividad. ¿Eso cómo se explica? Sí, bueno, en ese sentido hay incidencias de colores en el desarrollo, no solamente del niño, del joven y del adulto. Y estuve analizando las investigaciones de psicólogos y de experiencias que se llevaron adelante. Y en ese sentido surgen los colores pasteles, los colores claros, ¿verdad? En la gama de los azules, celestes y en la gama del verde. El color azul es muy interesante porque incide en la concentración
ayuda a la memoria del niño o la niña. El verde produce calma y también ayuda para que el niño pueda desarrollar su inteligencia. Y así van en distintas gamas. Y los colores rojo, naranja, tienen mucha energía e incentivan en el sentido de ¿cómo sería? La imaginación, una construcción en base a creatividad del niño. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Elegimos en base a ese estudio los colores. Entonces, clasificamos del primer al tercer grado. Fuimos por unos colores más pasteles y colores con los que los niños se identifican, como son el verde agua, el celeste claro y el amarillo patito. Sobre todo en nuestro país, los niños ven esos colores como parte de su infancia, por el cumpleaños, por cómo pintan, por los animalitos, las flores, etcétera, etcétera. Entonces elegimos y hicimos una diferenciación. En el primer grado le dejamos el amarillo patito con el blanco. ¿Por qué hicimos esa articulación con el blanco? Porque el blanco es iluminación, ¿verdad? Entonces, la idea nuestra, que la llevamos en práctica en 300 escuelas, en 2000 aulas, fue pintar hasta una altura de 1,50 m el color que nosotros consideramos oportuno. Por ejemplo, en el primer grado utilizamos el amarillo claro, claro, claro. No este amarillo. Este va a producir otro efecto, ¿verdad? El amarillo claro hasta una altura de 1,50 m y a partir de ahí el color blanco para ayudar a iluminar el aula. Margarita, ¿ya terminó ese proyecto? ¿Ya las escuelas están ya, o sea que usted estaba en ese proyecto? Bueno, ya con ese aporte, de acuerdo a un estudio psicológico, de acuerdo a un estudio a las experiencias, tuvieron resultados, o sea que la investigación, la ejecución, y tienen un resultado de que eso redundó en beneficio, por ejemplo, que a mí me preocupa, de la conducta hiperactiva de los niños. Exactamente. Sí, ese es otro aspecto a tener en cuenta con los colores, ¿verdad? Bueno, esto se implementó desde el 2021. Se pintaron, como dije, las aproximadamente 2.000 aulas, 1.995, por ahí está, por ahí cerca. Y se evaluó el proyecto en sí. El proyecto está en funcionamiento, el programa en sí está en funcionamiento, es jornada escolar extendida y se va a evaluar. O sea, se dejaron indicadores porque necesitamos saber el promedio, y se mide en 5 años, ¿verdad? Pero ya han manifestado la alegría de entrar al aula. Los directores nos manifestaron que hay otro clima. ¿Por qué? Porque les ayuda a la calma, a la tranquilidad, a la concentración, como dijimos. Por eso hablábamos, en el segundo grado implementamos el verde agua con el blanco y en el tercer grado implementamos el celeste con el blanco, pero con caracterizaciones de colores naranjas, rojos. Por ejemplo, flores naranjas, números, pero en una pequeña escala, porque esos colores son de más cuidado porque desarrollan mucha energía, como usted dice, la hiperactividad. Tenemos que cuidar ese aspecto. Entonces tendría que entrar en un 10% de lo que hacen las paredes, ¿verdad? La ubicación de esos colores que producen eso, ¿verdad? Y también fuimos más allá, porque el programa, que eso no se llegó a implementar, pero hicimos todo un trabajo de las aulas temáticas, ¿verdad? Primero, segundo y tercer grado, y a partir de cuarto, quinto y sexto la propuesta eran aulas temáticas. Entonces ahí trabajamos también directamente con los colores. Como te dije al principio, senadora, el color azul produce concentración, ayuda a pensar, entonces pensamos para matemáticas. El verde para ciencias, y así fuimos desarrollando conforme a la incidencia en los niños. Después del corte vamos a hablar y me interesaría referirme, estuvimos ya con el primero, el segundo, el tercero, pero a esa etapa de la pubertad, donde los cambios psicológicos existen, sabemos, cambio biológico, psicológico existe. ¿Cuáles serían los colores actualmente? Porque sabemos que los jóvenes están muy hiperactivos.
Y la hiperactividad también muchas veces es signo de inteligencia. ¿Qué ofrecemos la institución después del corte? Para conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Toda la información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Porque nuestra cultura es una tradición que nos mantiene vigentes. Te esperamos todos los jueves a las 20 horas por Senado TV. Cada viernes te traemos toda la información del Senado. Desde las comisiones asesoras hasta las actividades del presidente del Senado. Bloque de entrevistas. Notas elaboradas por el Departamento de Prensa. Y todo lo que necesitas saber sobre el trabajo legislativo. No te pierdas Enfoque Legislativo todos los viernes a las 11 horas por Senado TV. Margarita, el proyecto está en ejecución. Ya hablamos del primer ciclo, entramos en el segundo ciclo hasta el 6º grado. Hay una proyección para el tercer ciclo donde los jóvenes, o sea que de la pubertad, los niños con 12, 13, 14 años, que va hasta el 9º grado, 15 años. Es importante, si este programa no tiene su apoyo, también hacer una información al respecto para que todas las instituciones que dentro de su plan estratégico tienen un proyecto de pintar, de refaccionar, que utilicen esos colores. Sería interesante, ¿verdad, Margarita? Sí, sería interesante. Sería como proyecto piloto. Está lo de jornada escolar extendida. Yo creo que eso se tiene que evaluar y conforme eso no continúan, ¿verdad? Pero yo quiero más resaltar que el proyecto en sí y nuestra investigación no solo fue a eso, sino que también que el aula no está sola. El aula tiene que abrirse a la comunidad, ¿verdad? Y abrirse por sobre todo a otros espacios, como espacios de recreación, espacios de deportes. Y dentro del aula en sí, nosotros también construimos ciertos rincones, como un rincón de lectura, rincones donde ellos puedan desarrollar creatividad, pintando. O sea, dejamos 2 esquinas. Eso se está desarrollando. Ahora bien, es bueno que miremos eso, porque el aporte que puede hacer la infraestructura y sobre todo los profesionales de arquitectos es lo que a mí me apasiona de este tema. Yo tengo 27 años, como dije al principio, en el Ministerio de Educación, pero encontré en este tema como que la respuesta a muchas preguntas que yo tenía. ¿Cuál es mi aporte a educación? Aparte de estar y trabajar siempre en los espacios que me tocó desempeñarme. Y por eso digo que me apasiona, porque nosotros tenemos que utilizar todos aquellos recursos. Está lo principal, que es el aprendizaje, que es la formación docente, la formación del docente que va a trabajar con los niños. Están aspectos como que se tiene que incidir en que ese niño se sienta bien en la escuela. Pero el
están las medidas compensatorias, que sabemos que es alimentación, que son básicas. Pero este sería un tercer elemento que puede contribuir, y cómo no, también a los jóvenes. Pero independientemente de este programa, esto se puede llevar adelante. Una vez que se evalúe, de acá a unos años, que yo creo que lo van a hacer, yo creo que podría ser interesante replicar, ampliar, porque hay muchos estudios que hablan también del equipamiento. O sea, todo incide en ese aprendizaje. La educación es un sistema. Así como el vehículo, si no tiene nafta, no funciona. Si la bujía se descompone, no funciona. ¿Verdad? Que son los dos elementos nada más que conozco de un vehículo, ¿verdad? Pero es un sistema y ahí tenemos recursos humanos, la maestra, que es importante, ¿verdad? El espacio, desde el piso hasta... Y el ambiente. Me estaba recordando que en el campo, antes nosotros salíamos al patio. Y me recuerdo yo que íbamos a aprender los números y nosotros teníamos que ir a buscar porque cerca teníamos cocotero. Y nos decía la maestra, vayan a juntar 2 cocos. Y traíamos los 2. Estábamos aprendiendo el número 2. Después era 10. Después era juntar los conjuntos, había sido que la maestra estaba induciéndonos a un aprendizaje. Imagínense, con mis 68 años no me olvido de esa experiencia que nos ofrece la maestra en un ambiente verde en el campo, porque en el campo tenemos muchos materiales didácticos que la maestra, pero depende mucho de la iniciativa de la docente o del docente para que se pueda tener los materiales didácticos. Y antes hablábamos, ahora no escucho más los materiales concretos, semiconcretos y abstractos. ¿Se recuerdan? Sí, sí. En nuestro planeamiento y decíamos que para estudiar los números primero teníamos que tocar y después teníamos que dibujar y luego guardar en la mente. Esos son procesos didácticos interesantes en conjunto con el ambiente, ¿verdad? Interesantísimo. Muy interesante. Realmente llevar esto a cabo. La educación actualmente, no sé qué decirle, pero existe un problema. Identificar cuál es el problema es la familia, es la institución, es el ambiente escolar y ahí lo que usted propone, arquitecta, es muy interesante. ¿Qué le puede decir a los maestros, a las maestras, a las directoras que nos están escuchando o que nos están viendo? Y que la atención se centre en el niño, principalmente. El niño viene a ser el más importante. Estamos hablando del niño, la niña, el joven, ¿verdad? Pero en esos primeros años es muy importante la incidencia del docente. Por eso que también tenemos que promover, incentivar la incorporación de arte, desarrollo de talento, deporte. El Ministerio de Educación está llevando adelante ahora un programa muy interesante que es Escuelas Abiertas a la Comunidad. Entonces, ahí es un elemento, los días sábados, sí. Que yo valoro muchísimo porque es una manera de integrar a la comunidad y que el niño sienta también que su escuela es parte de su vida, ¿verdad? Yo tengo mi experiencia en arte, fui 10 años directora general de arte, y coincido totalmente con lo que estás diciendo, senadora. Nosotros hicimos varios programas, sobre todo en vacaciones, arte en vacaciones, en zonas muy lejanas a la capital, como Concepción, San Pedro. Llevamos a todos esos lugares. Y llegaba un momento en que el docente, la persona, el profesor porque llevábamos profesores de artes plásticas, profesores de dibujo, de danza, de música, de todos los ámbitos, pero me quiero centrar un poco en el tema artes visuales, ¿verdad? Sí. De repente decían, porque yo coordinaba los proyectos, arquitecta, se me acabaron los materiales. Sí. No sé qué puedo hacer, no tengo materiales. Y yo decía, y sin embargo, ¿qué falta? Así, tenemos hojas, tenemos coco, tenemos ramas, podemos pintar el patio de la escuela, podemos hacer reciclaje, ¿verdad? Sí. O sea, es muy importante que nosotros empecemos a valorar lo que tenemos, ¿verdad? Sí. No solamente esperar a que se nos dé todo. Y en ese sentido a mí me encantaría que los docentes también, porque yo sé que ellos son unos verdaderos héroes, porque le cargamos a veces de muchas actividades, pero es importante también que ellos vuelvan también a sus raíces y vean
qué posibilidades ofrece la naturaleza, el entorno, el medio ambiente. Es decir, hay muchas cosas que podemos lograr, ¿verdad? Y la comunidad tiene su importancia, tiene su importancia. Me hace recordar de la doctora Martina Cárdenas Agüero y de las prácticas docentes de antes. Yo venía de la campaña y traía en una caja un hornero, Alonso Orupá. Y sabía yo, porque yo quería incentivar a mis alumnos, y abro eso, los niños gritan todo porque jamás vieron que un pajarito como el Alonso pueda hacer una casa tan perfecta, ¿verdad? Que a veces hasta yo creo que de eso también los albañiles imitan o copian lo que es hacer un horno, ¿verdad? Y, o sea que incentivar para que los niños estén motivados. Esa creatividad, esa iniciativa también de los docentes. Ahora, después del corte, Margarita, hablar un poco de lo que es su función dentro de la educación permanente con EPGAJU del Ministerio de Educación y Ciencia. Volvemos y estamos con eso. Cada viernes te traemos toda la información del Senado. Desde las comisiones asesoras hasta las actividades del presidente del Senado. Bloque de entrevistas. Notas elaboradas por el Departamento de Prensa. Y todo lo que necesitas saber sobre el trabajo legislativo. No te pierdas Enfoque Legislativo todos los viernes a las 11 horas por Senado TV. Para conocer cada uno de los temas que van a analizar los senadores en la sesión ordinaria y extraordinaria. Para saber todo el acontecer de la Cámara de Senadores. Toda la información y novedades en Senado al Día. Todos los miércoles a partir de las 7:30 horas. Por Senado TV. Porque nuestra cultura es una tradición que nos mantiene vigentes. Te esperamos todos los jueves a las 20 horas por Senado TV. Margarita, en cuanto a lo que se refiere a educación permanente, educación de adultos, su función principal, ¿cuál es? Y cuáles son esas actividades que lo está realizando actualmente. Sí, cómo no. Muchas gracias por permitirme hablar de lo que estoy haciendo actualmente, ¿verdad? Gracias a la confianza del señor ministro Luis Ramírez, mi directora general, que es la señora Nilsa Lum. Yo soy directora de nivel, o sea, tengo a mi cargo la administración de un centro paraguayo para la educación permanente que fue construido con la cooperación española y fue entregado al gobierno nacional en el año 2014. Este centro está ubicado en el kilómetro 4,5 dentro de lo que es la Secretaría Nacional de Deporte. Estamos justo enfrente al Estadio Arena, donde se producen tantas actividades deportivas. Conozco un lugar porque ahí se realizaban los cursos de capacitación, las conferencias, no sé si actualmente se realizan todavía. Sí, y estamos volviendo porque por varias razones, varios motivos, que no es bueno empezar a detallar ni buscar culpables, pero el centro estaba bastante deteriorado cuando asume este gobierno, ¿verdad? Entonces, ¿qué se propone? Recuperar ese centro, porque el centro ofrece muchísimas posibilidades, sobre todo para la capacitación. Cuenta con 2 auditorios, un auditorio para aproximadamente 300 personas, el otro auditorio para 150, tiene 6 aulas mentoras de capacitación, donde se pueden llevar adelante cursos, y posee inclusive hasta un albergue
en caso de traerle a docentes para que pasen en el albergue, o sea, tengan el alojamiento, ¿verdad? Fue muy utilizado por el MEC a partir de 2014, ¿Eso fue donado por ¿verdad? la OEI? No, fue donado, es una cooperación de la española. AECID. De la AECID, sí. Y los recursos de la AECID fueron administrados por la Por la OEI, OEI, sí. hasta que le hace entrega al Ministerio de Educación y Ciencia, y el Ministerio de Educación y Ciencia siguió administrando ese espacio. Luego viene la pandemia y unas situaciones de la pérdida de título, porque el título es de la Secretaría, una serie de factores que hicieron que no se pudiera mantener ese centro. Nosotros asumimos, tenemos un convenio específico con la Secretaría Nacional de Deporte para el usufructo, lo que nos permite hacer reparaciones, mantenimiento y mejorar el centro. Obtuvimos una cooperación de Cenavico, la Secretaría Nacional de los Bienes Incautados, y ellos nos dieron, se presentó a un concurso con la Dirección General de Inclusiva, que está también ahí presente, y a mí me tocó la parte de infraestructura como directora del centro para la recuperación del centro. Ahora ya recuperamos el auditorio principal, ya estamos llevando adelante actividades. Quiero mencionar que hoy es el Día de la Alfabetización, el Día Internacional de la Alfabetización instaurado por la UNESCO. Hoy es fiesta en nuestra dirección general, ¿verdad? Yo le pedí permiso a mi directora general para salir un ratito y luego volver. Esta noche tenemos varias actividades que van de exposición, porque Educación Permanente tiene a su cargo alfabetización, la educación escolar básica, la media y formación profesional. Así, yo era profesora de educación, de alfabetización de adultos. Me recuerdo que hasta mi mamá era mi alumna en aquel entonces, y eran proyectos muy interesantes que continúan. Y me alegra mucho porque realmente hay alumnos que por problemas económicos especialmente lo dejan sus estudios, y cuando tienen 40, 45 años quieren volver. Esos son los alumnos de educación permanente y alfabetización de adultos. ¿Es así, Margarita? Es así mismo, es un área que trabaja con los más vulnerables, con los sectores más vulnerables, desde el que no sabe leer ni escribir, para que aprenda, Pero no solamente saber leer y escribir, sino que también se estudian, por ejemplo, cocina, es hasta ahora sí, electricidad, es hasta ahora sí, costura, confección. Sí, alfabetización de adultos, después la recuperación, o sea, de la educación escolar básica en la media, y esta formación profesional. Formación profesional. En formación profesional entra todo eso que vos decís, la formación profesional, y es un pilar fundamental para darle las herramientas a la persona para luchar contra la pobreza, mejorar la calidad de vida. O sea, es una dirección general muy interesante, ¿verdad? Y en esta administración, desde ministro, viceministra y directora, están abocados a muchos programas interesantes que están llevando adelante. Pero mi función específica es, como arquitecta y como funcionaria, es que recuperar nuestro centro, lograr que sea otra vez un espacio emblemático con unas condiciones extraordinarias, que es el único en el Ministerio de Educación. Asimismo, conozco el lugar porque cuando era viceministra de Educación trabajábamos muy de cerca y todas las conferencias casi hacíamos en ese lugar, ¿verdad? Y cuando teníamos que traerle a los docentes también hospedaban en ese lugar. Es importante recuperar porque a veces también los proyectos terminan, no se entrega al Estado y bueno, la tranquilidad a veces deja de que esto, pero me alegra mucho de que se esté recuperando el lugar porque es hermoso, hermoso realmente, grande, y yo creo que en su mano, Margarita, todo va a ir bien, porque fuimos compañera de trabajo, sé de su trabajo. Pero cuando hablamos de jornada escolar extendida, ¿a qué nos referimos, Margarita? Bueno, es la permanencia del niño, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿Cuántas instituciones tenemos actualmente y funciona? Las que estuvimos trabajando en este programa específico, porque hay varios tipos. Sí. Hay, porque están también los está doble escolaridad, etcétera. Sí. Entonces, el conocimiento que yo tengo de jornada escolar extendida se implementó
impactó en 300 escuelas a nivel país. ¿Y que está funcionando actualmente? Está funcionando actualmente. Ya no estoy ahí, pero tengo entendido de que eso continúa, inclusive se va a fortalecer y es una cuestión, una decisión de las autoridades, ¿verdad? Pero a mí me tocó en suerte estar en el inicio de este programa, ¿verdad? Y es lo que permitió lo que había mencionado en el transcurso de este programa, que es un poco investigar y ver cómo desde la infraestructura, desde la arquitectura, podemos sumar, así es, aportar nuestro grano de arena. Bueno, agradecerte, Margarita, apasionada la conozco, apasionada de la educación. Y no sabía que era arquitecta, había sido, ¿verdad? Porque las arquitectas siempre son esbeltas y realmente le encanta la estética, ¿verdad? Y Gracias. bueno, desde los colores existe la influencia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? El centro de nuestra educación, los niños, los jóvenes, los adultos mayores. No hace mucho le tuvimos que entregar a una señora de 80 años un certificado porque ella decía, no pude leer ni escribir antes, pero tengo la oportunidad de hacerlo. Es en una escuela que funciona en el turno noche en Fernando de la Mora y realmente nos emocionamos todos porque ella contaba su experiencia del por qué no pudo estar antes, pero que ahora no importa la edad. Para el aprendizaje no importa la edad. Muchísimas gracias, Margarita, sí. Y si puede dar un mensaje especialmente a nuestros docentes, a los padres, a los niños, que tan importante es el ambiente, tan importante es la iniciativa y la creatividad que podamos ofrecerle a los niños para la educación. Sí mismo, senadora. Antes que nada, lo que yo quería es agradecerle esta oportunidad de venir a mostrar un poco de mi experiencia como arquitecta. Sí. Porque tengo 27 años en el MEC, estuve, como usted sabe, en distintas instancias, creo que recorrí todo el MEC, ¿verdad? En distintos cargos, ¿verdad? Pero este es un tema que, como te dije al inicio, encontré ahí como que mi profesión podía aportar, ¿verdad? Y ¿qué podría decir? Que sigamos trabajando juntos, ¿verdad? Nosotros tenemos que considerarnos una familia. El MEC es todo. El MEC es el docente, el director, somos nosotros que estamos, los técnicos, y tenemos que trabajar juntos, tenemos que apoyarnos en los programas y, como dije desde un principio, no perder el foco, el centro de nuestra atención, que es el niño, y brindarle las posibilidades, desde una lectura, desde un cuento, desde que él ponga sus manitos por las paredes, o sea, buscar maneras. Tenemos el internet, tenemos materiales donde nosotros podemos ir y ver como docentes y por sobre todo el tema audiovisual, incorporar al trabajo. Así mismo. Muchísimas gracias, Margarita. Interesante tereíla ya. Eva, y por ahí tereí, y me jaguere con el programa Agenda Educativa. Agenda Educativa con un sepe, oga, momburbepe, pemo, ejara, fuera, y que todos aguaisha, hoy cumbula ya, porque a veces con Cheboico apes etamba aikua uva porque información ningo poder hei hande irei porque la anda ya ikua y anda ikatui ya valora jaco anga a valora y TV jaro valora y TV a veí como es compañera de trabajo en el área de la educación y lo que nos apasiona la educación queremos hacer eso, ¿verdad? Y el Ministerio de Educación y Ciencia es todo. Tenemos que procurar ñañeja ape mitad cuñá, mitad caria tu acuera ABI ya lograr lo mejor por la educación. Pero peango petei tape y por ahí terei ñanero guajeta monburga terei. Taya hasa por ahí teco semana ñande yara tapendero basa tapeneresai haya yo ya próximo martes.